Bienvenidos compañeros del curso de Filosofía del Lenguaje de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En los siguientes videos haré algunos comentarios sobre el texto de Rudolf Carnap titulado El carácter metodológico de los términos teóricos. Bueno, Rudolf Carnap junto con Gottlob Frege y Bertrand Russell es miembro del llamado empirismo lógico o positivismo lógico, ¿no? El cual, como ya he mencionado en anteriores videos, tiene el objetivo de depurar el lenguaje filosófico y científico de sesgos metafísicos, esencialistas, psicológicos, semánticos, mentalistas, que hacen confuso y oscuro al lenguaje y conducen al filósofo o al científico a plantearse preguntas acerca del estatus ontológico de sustantivos, ¿no? Como habíamos visto en el texto de Bertrand Russell, ¿no? Los sustantivos se definen desde diferentes perspectivas, ¿no? O puntos de vista, ¿no? Algunos de ellos son metafísicos, mentalistas, ontológicos, semánticos, ¿no? Y de alguna manera siempre dan por hecho de que los sustantivos son entidades trascendentales como esencias o ideas, ¿no? o significados, ¿no? Que al final de cuentas pues, son ideas que están contenidas en la mente de algún individuo o en algún plano trascendental de la realidad, ¿no? Entonces conducen al individuo a hacerse la pregunta acerca de ese otro plano de la realidad, ¿no? Ese plano trascendental de la realidad o sobre la mente, ¿no? Tratando de responder una pregunta acerca de bajo qué condiciones una palabra significa o refiere a algo. Estos puntos de vista mentalistas, metafísicos, te conducen a plantearte una pregunta todavía más compleja, ¿no? O sea, ¿qué es el topos urano, por ejemplo, ¿no? En el caso de Platón, o qué es la mente, ¿no? Tratando de responder por qué la palabra pelota refiere a un objeto concreto como este, pues de repente te ves en la formulación de una pregunta como ¿qué es la mente? ¿No? O sea, tú querías saber por qué la palabra pelota puede referir a un objeto concreto y de repente terminas haciéndote la pregunta acerca de qué es la mente. Entonces, bueno, para depurar a la filosofía y a la ciencia de este tipo de cuestiones, estos pensadores como Rudolf Carnap, Bertrand Russell, Gottlob Frege, pues buscan hacer un análisis lógico del lenguaje y depurar al lenguaje filosófico y científico pues de estos sesgos, ¿no? Bueno, Rudolf Carnap inicia este texto señalando que solemos hacer la distinción entre lo que es un lenguaje observacional y un lenguaje teórico, ¿no? Además, dice Rudolf Carnap, la ciencia se compone de dos lenguajes, un lenguaje observacional y un lenguaje teórico. Ahora bien, el lenguaje observacional, dice Rudolf Carnap, se compone de un vocabulario observacional que refiere a propiedades y relaciones observables. Y con este vocabulario observacional, pues formulamos enunciados observacionales. Rudolf Carnap ejemplifica el vocabulario observacional con términos o palabras como azul, amarillo, verde, caliente, frío, templado, grande, pequeño, cerca, lejos, redondo, cuadrado, ¿no? Es decir, son palabras que según él refieren a propiedades observables en los objetos, ¿no? O sea, por ejemplo, en este objeto, pues aquí podemos ver una cualidad, por ejemplo, rojo, ¿no? Tal vez pues no es blanco, pero es marrón, ¿no? En algún momento esta paleta fue blanca, pero vamos a llamarla algo así como marrón en la actualidad, ¿no? O amarillento.
pero en esta parte pues es rojo, ¿no? Pero también hay otros términos como rugoso o liso, duro, ¿no? Templado, ¿no? Porque ni está caliente ni está frío, pues, digamos que está templado, pero también es redondo, ¿no? Redondo, esférico, ¿no? Entonces dice Rudolf Carnap, ¿no? El vocabulario observacional de un lenguaje observacional es una serie de palabras que refieren a cualidades observables de los objetos, ¿no? Y con ese vocabulario nosotros formamos una serie de enunciados observables que expresan una relación observable entre estas propiedades, ¿no? Por ejemplo, dice Rudolf Carnap, ¿no? Nosotros con el vocabulario observacional podemos elaborar una serie de enunciados como X está más grande que Y, ¿no? O X es más caliente que Y, ¿no? Podríamos señalar. Supongamos que yo tengo dos recipientes que contienen un líquido, ¿no? Supongamos que tengo yo este recipiente, taza, por ejemplo, taza sería parte del vocabulario observacional, ¿no? La taza, ¿no? Tengo una taza, tengo una cantinflora, y supongamos que los dos contienen un líquido, ¿no? Uno está caliente y el otro es frío, entonces yo puedo hacer un enunciado como la taza, ¿no? O el líquido de la taza es más caliente que el líquido de la cantinflora, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de un enunciado observacional, ¿no? Ahora bien, aquí habría que subrayar que el lenguaje, el vocabulario observacional, de alguna manera se define, como dice Bertrand Russell, ostensiblemente, ¿no? Yo puedo preguntar, oye, ¿qué es una taza? ¿Qué significa taza? Entonces, con un acto ostensivo, yo puedo decir, puedo explicar el significado de la palabra taza, ¿no? Esto es una taza, ¿no? O esto es una pelota, ¿no? Esto es una cantinflora, estas son unas tijeras, o también puedo explicar, por ejemplo, decir, mira, esto es redondo, ¿no? Esto es redondo, ¿no? Esto es redondo, ¿no? Esto es redondo, ¿no? Entonces, el vocabulario observacional de un lenguaje observacional, ¿no? Vamos a decir que se define, según Bertrand Russell, ostensiblemente, ¿no? Y según Rudolf Carnap, refiere a propiedades observables en los objetos, ¿no? Y con ellos, pues, elaboramos una serie de enunciados observables que expresan relaciones observables. La taza está más caliente que la cantinflora, por así decirlo, ¿no? O no sé, el atole está más caliente que el café. Ahora bien, dice Rudolf Carnap, ¿no? Todo lenguaje observacional debe de satisfacer una serie de condiciones, ¿no? Pone como 8 o 9, pero yo resalto 2, ¿no? La primera y la segunda. La primera es, todo lenguaje observacional debe de satisfacer la condición de observabilidad. Ahora bien, no recuerdo que Rudolf Carnap explique en qué consiste la condición de observabilidad, ¿no? Pero leyendo otros textos, leyendo a Bertrand Russell, pues bueno, esa condición de observabilidad sería más bien una condición de ostensibilidad, ¿no? Es decir, el hecho de que tú puedas definir ostensiblemente un término, eso sería satisfacer la condición de observabilidad, ¿no? Es decir, condición de observabilidad del término redondo, ¿no? Esto es redondo, ¿no? El hecho de que yo pueda hacer una definición o una explicación ostensible del significado de la palabra o del término, ¿no? Esto es redondo, o esto es una esfera, o esto es una pelota de béisbol, ¿no? La segunda condición es la condición de nominalismo. Esta condición del nominalismo lo que señala es que el valor de las variables, es decir, de las palabras, deben ser entidades concretas.
De alguna manera esto, al menos a mí me hace recordar la distinción que Bertrand Russell hacía entre nombres propios o singulares y las definiciones ostensibles, ¿no? Un nombre singular, ¿no? Pelota de béisbol, ¿no? Porque yo con esa palabra yo puedo hacer referencia, puedo hacer un acto ostensible y referirme a un objeto concreto, ¿no? Esto es una pelota de béisbol, ¿no? En este sentido es la condición de nominalismo, es decir, que la palabra me sirve para nombrar un objeto concreto, ¿no? Esto es una pelota de béisbol, ¿no? Esto es un reloj, esto es un libro, ¿no? Bueno, más bien parece folleto, pero un libro, ¿no? Bueno, esto es un libro, ¿no? O sea, todas estas palabras, es decir, todas las palabras que integran el vocabulario observacional de un lenguaje observacional tienen estas dos condiciones, ¿no? La condición de observabilidad, que sería la condición de la ostensibilidad, y la condición de nominalismo, es decir, que con estas palabras yo puedo nombrar objetos concretos, es decir, que son nombres propios o singulares. Ahora bien, antes de que se termine el tiempo de este video, quería señalar el concepto de la realidad, ¿no? El concepto de realidad nos conduce a muchas confusiones, ¿no? Porque como había señalado en el caso de los sustantivos, de repente nosotros pues, solemos hacernos las preguntas acerca de la realidad, ¿no? De los sustantivos, es decir, los sustantivos desde un punto de vista metafísico, desde un punto de vista semántico o desde un punto de vista mentalista, tenemos vamos a decir que la tendencia a hacernos la pregunta acerca de su estatus ontológico, o en otras palabras, acerca de su realidad, ¿no? Hablamos de las ideas, por ejemplo, ¿no? En la teoría del signo de Saussure, ¿no? Los signos se componen de dos elementos, una imagen acústica y un significado, ¿no? Un significado y un significante, ¿no? Y Saussure dice el significado de un signo lingüístico es una idea. Y de repente pues nosotros nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿y esas ideas qué son? ¿Son reales o qué? Bueno, Bertrand Russell señala aquí, en este texto, ¿no? Que cuando nosotros hacemos ese tipo de preguntas, ¿no? Que nos preguntamos acerca de la realidad de alguna entidad metafísica o mental, dice Bertrand Russell, estamos haciendo un uso indebido, ¿no? De la palabra de realidad, ¿no? Porque realidad, ¿no? Dice Bertrand Russell, es una palabra de un lenguaje observacional, ¿no? Es decir, la realidad es una cualidad observable de los objetos, ¿no? Yo puedo decir, esta pelota es real, ¿no? Aquí está, la estoy viendo, la siento, la estoy tocando, ¿no? O sea, hasta decimos, ¿no? No me la estoy imaginando, ¿no? Está real, aquí está, la percibo, la toco, la siento, la escucho, ¿no? Cuando en ese sentido sería ostensible. Oye, ¿qué es la realidad? Pues son las cosas que puedes tocar, ¿no? Las cosas que puedes ver. Esto es real, ¿no? Esto es real, ¿no? Esto es real, ¿no? Ostensible, definiciones ostensibles. Estamos satisfaciendo las condiciones de observabilidad y la condición de nominalismo de todo lenguaje observacional, ¿no? Cuando nos hacemos la pregunta acerca de la realidad de una idea, nosotros no podemos hacer un acto ostensible, una demostración ostensible de la realidad de una idea. No podemos decir, mira, esto es la idea, ¿no? Mira, aquí está la idea, es real. No puedo hacer lo que hago con la pelota, ¿no? Esto es una pelota, aquí está, y es real. No puedo hacer lo mismo con una idea, ¿no? Entonces dice Bertrand Russell, la realidad es una propiedad observable de los objetos, ¿no? De los objetos materiales, ¿no? Entonces la realidad es una palabra de un lenguaje observacional, y cuando nosotros queremos utilizar esa palabra para aplicarla a entidades no observables, o más bien a conceptos no observables, entonces cometemos un error, ¿no? Y eso es lo que busca Rudolf Carnap, sesgar del lenguaje.